Hola, mis alumnas de tercero medio, espero estén bien. Vamos a iniciar la retroalimentación de la guía 1. El análisis de la guía va a tener el siguiente contenido: los números y su clasificación, cómo transformar decimales a fracciones y viceversa, por las potencias y raíces y los ejercicios. Aquí se presenta la clasificación de los números y sus nomenclaturas. Los números naturales son los números que utilizamos comúnmente para contar. Son positivos. Los enteros incluyen a los números positivos, los negativos y el cero. Los números racionales son los números que se pueden representar como la fracción de dos números enteros. Los números reales están conformados por los racionales e irracionales. Aquí podemos ver un esquema de los números racionales, Q, que pueden ser fracciones o decimales. Los decimales a su vez pueden ser finitos e infinitos, y dentro de los infinitos se clasifican en periódicos y semiperiódicos, y ahí vemos un ejemplo de ellos. Los números racionales como fracciones están conformados por un numerador y un denominador, y el resultado de la división es el cociente. Las fracciones a su vez pueden ser propias, impropias y mixtas. Las fracciones propias son las que tienen el numerador menor que el denominador. Su resultado es menor que la unidad. Aquí vemos una representación gráfica, un diagrama de torta. El número de veces en que se divide el diagrama, que son 5, representa el denominador. Y de las 5 se tomaron 2, que son las que están en color verde, representa el numerador, 2/5. Las fracciones impropias son las que tienen el numerador mayor que el denominador. El resultado siempre va a ser mayor que la unidad. Si la representamos gráficamente, acá tenemos 8/5. La unidad se va a dividir en 5 partes. Entonces hacemos un diagrama de torta dividido en 5 partes. Pero el numerador, que es 8, es mayor que la unidad, ¿verdad? Luego necesito otro diagrama de torta dividido en 5 partes iguales, y de esas 5 tomo 3. Entonces 5 más 3 son 8, y ese es el numerador. Las fracciones mixtas están conformadas por una parte entera más una fracción. Aquí tenemos 1 y 2/5. 1 es la parte entera y 2/5 es la fracción. Las fracciones mixtas a su vez son fracciones impropias. Si las quiero transformar de fracciones mixtas a fracciones impropias, voy a colocar en el numerador la multiplicación del denominador por la parte entera más el numerador de la fracción. Y en el denominador se mantiene el mismo de la fracción. Los números decimales están conformados por una parte entera y una parte decimal, como se ven en la pantalla. Siguiendo el esquema, vamos a ver ahora cuáles son los decimales finitos y cuáles son los decimales infinitos, los periódicos y los semiperiódicos. Los decimales finitos son aquellos cuya división es exacta, o sea, cuando dividimos el numerador entre el denominador, el residuo me da 0. Aquí mostramos un ejemplo. Cuando la parte decimal de un número es infinito, se llaman decimales infinitos. Pueden ser periódicos y semiperiódicos. Los periódicos es cuando la parte decimal, todos los números se repiten indefinidamente. Y el semiperiódico, después de la coma, tienen un número que no se repite, que ese es el anteperíodo, y el que sí se repite, que es el período. A continuación vamos a ver cómo transformamos de decimales a fracciones: los periódicos, los semiperiódicos y los finitos. Para transformar un decimal infinito periódico a fracción, se va a colocar en el numerador el número sin la coma, se le resta la parte entera, y en el denominador se va a colocar tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, como tiene una sola cifra, es un solo 9. Aquí se vemos el ejemplo de transformarse 37,2 a fracción. Para llevar de decimal infinito semiperiódico a fracción. A continuación se presenta un ejemplo y una secuencia de diapositivas donde van a ver las operaciones que se hacen. En el numerador vamos a colocar
el número sin la coma, luego le vamos a restar a ese número todo lo que está antes de la cifra que tiene el periodo, y en el denominador vamos a colocar un 9 porque el periodo es de una sola cifra y dos ceros porque el anteperíodo es de dos cifras. Acá se muestra un ejemplo para llevar de decimal finito a fracción. El número es 0,375. Primero lo transformamos en fracción dividiéndolo entre la unidad. En segundo lugar, multiplicamos el numerador y el denominador por 1000 porque el número tiene tres cifras decimales. Después simplificamos y obtenemos el resultado, que en este caso es 3/8. Para llevar de fracciones a decimales, dividimos el numerador entre el denominador. Nos da como resultado o un entero o un decimal exacto o un decimal infinito periódico o semiperiódico o un decimal infinito no periódico. Otro de los puntos que se tocaron en la guía fue el de potencias. La potencia de un número. La potencia de un número es el resultado de multiplicar sucesivamente el número por sí mismo. Aquí tenemos una forma de expresarlos. A a la n es igual a multiplicado por a y así sucesivamente hasta que se complete las n veces. A es la base, n es el exponente. Se ilustra con un ejemplo. Seguidamente vemos en un cuadro resumen cuáles son las propiedades más importantes de las potencias, tanto para la multiplicación como división de potencias de igual base. La potencia de una potencia, la potencia de un producto de bases, la potencia de un cociente, la potencia de elevada a exponente 0 y elevada al exponente de la unidad. Vamos a ver ahora lo que es el concepto de la raíz de un número, específicamente la raíz enésima de un número A, que da como resultado B, ya que B elevado al índice de la raíz que es n me da como resultado A, que es la parte subradical de la raíz. Como ejemplo tenemos aquí la raíz quinta de 32 igual a 2, ya que 2 multiplicado por sí mismo 5 veces me va a dar igual a 32. Una de las raíces más comunes que se utilizan es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número A es otro número B que multiplicado dos veces por sí mismo voy a obtener el número A. Entonces vemos acá 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Por lo que la raíz de 25 entonces igual a 5. Significa que la raíz cuadrada es la operación inversa de elevar al cuadrado el número. Los números que tienen raíces cuadradas exactas se llaman cuadrados perfectos. Acá se dan unos ejemplos. Por ejemplo, 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces es un cuadrado perfecto. 100. La raíz cuadrada de 100 es 10. 144. La raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces todos esos números poseen raíces cuadradas exactas. Acá se muestra una de las actividades que se solicitaban en la guía. Un cuadro con una lista de números donde se debe indicar si esos números pertenecen o no a los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Dentro de esos números habían dos raíces. La raíz de 144 es 12. Ese número pertenece a los naturales, a los enteros y a los racionales. Menos la raíz cuadrada de 49, es menos 7. Pertenece a los enteros y a los racionales. El resto de los números ya se les ha dado respuesta en esta guía. Acá se presenta otro ejercicio que está en la guía, donde había que resolver y clasificar si la respuesta me daba un número racional o un número irracional. Aquí se presentan tres de los ejercicios de la guía y la respuesta de A es un número irracional, la de B me dio un número racional, en B se resolvía la raíz cuadrada de 121. En C era una raíz de una potencia, se aplican propiedades de potencia y el resultado me daba un número racional. En esta lámina se presentan otra de las actividades de la guía, el cual consistía en un cuadro
que había que rellenar. Nos daban los valores de X y de Y había que buscar las potencias de X y de Y señaladas en el cuadro. Los números, habían números positivos y números negativos. Entonces hay que prestar especial cuidado con los números negativos, ¿no? Porque cuando tenemos una potencia de base negativa elevada a exponente impar, el resultado siempre me va a dar negativo. Se rellenaban todos los valores con los datos que nos suministraban, se hacían el cálculo de las operaciones de las potencias y acá se presenta el resultado que obtuvimos. Acá se presenta otro ejercicio de la guía que había que resolver respetando los criterios de prioridad de operaciones. Como tenemos cifras decimales y fracciones, el primer paso era transformar los decimales en fracciones. Continuando con el ejercicio, presentamos los pasos 2 y 3. En el paso 2, sustituimos los decimales en fracciones y resolvemos los paréntesis de adentro hacia afuera. Y en el paso 3 era resolver las operaciones de fracciones, de resta de fracciones de los dos paréntesis. Por último, realizamos el paso 4, que es simplificar y resolver las operaciones de multiplicación de fracciones, y respetando la regla de signo. Y de esta manera conseguimos el resultado de la operación original. Seguimos ahora con otro ejercicio de la guía, que era ubicar unos números dados en la recta numérica. La mayoría de esos números eran raíces cuadradas y números especiales. Se buscaron los valores con la calculadora como primer paso. El paso 2 sería ordenar esos números de menor a mayor tomando en cuenta los valores en cifras decimales. Y como paso 3 los ubicamos en la recta. Lo presentamos en esta lámina y en la lámina que viene porque no cabían todos en esta vista, ¿no? Entonces se deben tomar en cuenta que los números positivos van del lado derecho del 0, los números negativos del lado izquierdo del 0 y se deben considerar los valores que nos dieron en cifras decimales. Acá se muestran los puntos en la recta numérica que no se vieron en la lámina anterior. Y con esto damos por concluido la retroalimentación de la guía 1.